Gracia presenta. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y como pastor yo recibo muchas veces esa pregunta de partes de feligreses, ¿verdad? De gente que anda buscando la dirección de Dios y pregunta, quiero escuchar, quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando la persona hace esa pregunta, por lo regular, lo que estaba pensando o lo que quiere es que Dios le hable acerca de algo que está pasando o necesitando en su vida. Por ejemplo, si quiere cambiar de trabajo, quiere estar seguro o segura de que es la voluntad de Dios de que cambie de trabajo. O si se va a mover de ciudad o de estado o de país, quiere escuchar la voz de Dios diciéndole si eso es lo que tiene que hacer. Pero eso es realmente muy difícil saberlo, porque Dios no nos habla de esa manera. Dios no nos va a hablar específicamente, nos va a decir, esta es mi voluntad para tu vida, que dejes ese trabajo o que te cambies de estado, o que compres un carro nuevo, o te compres el vestido que te gusta. Y la razón es porque en la Escritura Dios nos enseña cómo un hijo, una hija de Dios tiene que pensar y tiene que vivir. Entonces la Escritura nos habla a nosotros de cómo es que nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y al conocer la voluntad de Dios a través de la Escritura, nosotros entonces podemos discernir y podemos entonces escuchar la guianza del Espíritu Santo, porque entendemos la palabra de Dios, entendemos los principios de la palabra de Dios para tomar decisiones correctas que glorifican a Dios. Y entonces vamos a ir a la Escritura y vamos a ver varias escrituras aquí para descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Vayamos en primer lugar a la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que la Escritura nos está diciendo? En primer lugar, la Escritura nos está diciendo que la voluntad de Dios para nosotros es de que seamos salvos. Esa ha sido la voluntad para nuestras vidas, de que seamos salvos. En primer lugar, debemos entender que esa es la voluntad para nuestras vidas, porque así Dios en su corazón lo deseó, lo predestinó, nos escogió, nos dio la bendición de la salvación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio, ¿verdad? La palabra de verdad es el Evangelio. Entendimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entonces, al recibir el Evangelio, somos primicias de sus criaturas. Venimos nosotros a ser sus hijos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, abres Santiago, capítulo 1, versículo 18, y le dices, la voluntad para tu vida es de que tú seas salvo. ¿Y cómo puedes ser salvo? Solamente a través del Evangelio. Amén. La palabra de verdad, el Evangelio. Y quiero aclarar algo porque hay veces hay confusión cuando digo que la palabra de verdad es el Evangelio. Entendemos que los 66 libros de la Escritura es palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando hablamos de la palabra de verdad, estamos hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas que tenemos en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, tenemos un Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Y que ese Salvador fue quien pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos por fe que Él nos salvó, que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces nosotros recibimos la salvación. Somos salvos por gracia, dice la Escritura, a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la palabra
de verdad. Amén. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, veamos entonces Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos sacrifiquemos. En otras palabras, que le digamos no a nuestra carne, que le digamos no a nuestra voluntad, que seamos transformados, dice, que nuestra mente, nuestra manera de pensar sea transformada a través de la Escritura, por el poder del Espíritu de Dios, para que entonces nosotros tomemos las decisiones correctas en nuestra vida. Al nosotros negarnos a nosotros mismos, estamos glorificando a Dios, porque estamos sacrificándonos para Dios. Ahora, ¿este sacrificio es algún mérito? ¿Nos salva? ¿Tiene algún mérito? No, no es para salvación. El sacrificio no es para salvación, sino el sacrificio es porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos transformados. Dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿Cómo podemos ser transformados en nuestro entendimiento? Conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios. Amén. Número 3, vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Entonces vemos nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 17 al 18, que Dios quiere que seamos controlados por el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos hombres y mujeres que somos transformados, nuestra mente, nuestro entendimiento por la Escritura, renovando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar y de hacer cosas, y controlados por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios nos dé la sensatez, el entendimiento, el Espíritu de Dios nos dé entonces el poder y la sabiduría, para que entonces nosotros vivamos de esta manera, controlados por el Espíritu de Dios. Entonces alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Número 1, tu salvación. Número 2, que tu entendimiento sea renovado para que tú puedas entregar en sacrificio vivo todo tu ser, toda tu vida, cómo vives. Y número 3, para que seas controlado por el Espíritu Santo. Amén. Número 4. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Escritura nos está diciendo que demos gracias en todo. Ahora, una persona agradecida, ¿qué podemos decir? 1 Tesalonicenses 5, 18. Una persona agradecida es una persona que está satisfecha, ¿verdad? Una persona que no es agradecida es una persona que no está satisfecha con lo que tiene, con lo que es, con lo que hace. Pero una persona agradecida está satisfecha con lo que tiene, con las bendiciones que Dios le ha dado. Amén. Entonces la voluntad de Dios es que estemos satisfechos.
para que entonces le podamos agradecer a Dios. Si tú estás satisfecho con tu matrimonio, le vas a agradecer a Dios. Si tú estás satisfecho con tu trabajo, le vas a agradecer a Dios. Si tú estás satisfecho con tu peso, le vas a agradecer a Dios. Pues si no, no estás satisfecho, tienes que hacer algo para poderle agradecer a Dios. Entonces, Dios quiere que estemos satisfechos, amén, y podamos ser agradecidos en todo. Número 5, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos sumisos, que entendamos lo que es autoridad. Ahora, algo muy interesante aquí, no está hablando de autoridad en la iglesia solamente, sino está hablando de someternos a las autoridades fuera de la iglesia, al gobierno. Entonces, para poder ser sumisos, tenemos que entender que estamos sometidos a Cristo, estamos sometidos a Dios, estamos sometidos a la autoridad de la iglesia, para entonces de esa manera poder estar sometidos a toda autoridad, ¿verdad? No hay rebeldía en nosotros. Entonces esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos hombres y mujeres sumisos, que aceptamos la autoridad que está sobre nosotros, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en las escuelas, ya sea en el gobierno, como dice aquí, ya sea la autoridad. Entonces, en la iglesia estamos sumisos para la gloria de Dios. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que es haciendo el mal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta escritura? Está diciendo que hay veces la voluntad de Dios es que suframos, ¿verdad? Ahora, esto no es popular en nuestro tiempo, en la manera que se predica hoy día en las iglesias. Lo que tú puedes escuchar en las predicaciones es de que tenemos que ser victoriosos y todo nos tiene que salir bien, y entonces de esa manera podemos proclamar que tenemos la bendición de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero la Escritura claramente nos dice que si es la voluntad de Dios que suframos, vamos a sufrir. Entonces debemos entender que hay veces cuando vienen tribulaciones a nuestras vidas, y es precisamente porque Dios lo permite así, es su voluntad para nuestras vidas, para enseñarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos aprender de esa manera, ¿sí? Pero debemos entender que Dios nos corrige, que Dios nos enseña, que Dios nos dirige, y que Dios muchas veces utiliza la persecución, la tribulación en nuestra vida, el sufrimiento, para que entonces nosotros podamos aprender y madurar y crecer en la fe y dar abundante fruto para su gloria. Entonces, esto no es muy popular, pero la voluntad de Dios es que suframos, ¿sí? Eso quizás cuando tú le digas a alguien le va a parecer muy difícil de entender, pero si es un cristiano que estudia la palabra de Dios, lo va a poder entender mejor. Número 7, Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que oremos, que supliquemos en oración a Dios. Porque es cuando nosotros oramos y suplicamos a Dios que podemos estar seguros que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cómo sabes que es la voluntad de Dios que un familiar que tú amas se salve? Bueno, una manera de estar seguro que esa es la voluntad de Dios, que esa persona se va a salvar,
Por ejemplo, si estás orando por tu papá, mamá, por tus hijos, y sientes preocupación por sus vidas que están sin Cristo, ¿cómo puedes estar seguro que la voluntad de Dios para ellos es la salvación? Bueno, cuando oras. ¿Por qué? Porque si oras constantemente por ellos, quiere decir que esa es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que supliques, que ores. Y sabes que van a venir a los pies de Cristo. Pero si nunca oras por tus seres queridos, que estás preocupado que se salven, y nunca oras de vez en cuando, oras una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 6 meses por ellos, entonces ¿cómo puedes comprobar que esa es la voluntad de Dios si no estás suplicando al Señor? Entonces la voluntad es de que oremos, y a la misma vez cuando oramos sabemos que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto a orar y estamos suplicando porque esa es su voluntad. Amén. Número 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos santificados. Que seamos santificados. Ahora, ¿cómo es un cristiano santificado? Número 1, al recibir el perdón de nuestros pecados, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, la salvación que tenemos por su sangre, nos santifica. Amén. Número 2, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas nos santifica. Sabemos que somos de Él, que hemos sido apartados por Él. Número 3, la palabra de Dios nos santifica. Cuando nosotros la estudiamos, aprendemos su palabra, estamos entonces en un proceso de santificación, estamos creciendo en la santificación. El reunirnos como hermanos en Cristo en la iglesia nos santifica, porque estamos juntos y nos cuidamos unos a otros y oramos unos por otros. Y número 5, las tribulaciones nos santifican, porque cuando hay tribulación en nuestra vida, entonces buscamos la dirección de Dios, buscamos la ayuda, el socorro de nuestro Señor. Y al orar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Santificándonos. Amén. Pero entonces la voluntad de Dios es que nosotros vivamos de una manera correcta. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiere decir que Cristo Jesús nos ha salvado y nos ha apartado, nos selló con su Espíritu. Sabemos que si morimos, vamos a ir a la presencia de Dios porque Él nos dio la salvación, nos hizo santos a través de su sacrificio. Sin embargo, estando aquí en la tierra, Dios quiere que nos santifiquemos, que seamos transformados, renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, que aprendamos la Escritura, que aprendamos y crezcamos y maduremos en la fe y demos abundante fruto. Eso es santificación diaria en nuestra vida. Y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo lo hagamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Teniendo todos los días un tiempo con Dios, de lectura de la palabra, de oración, de búsqueda del Señor en su presencia, alabándolo, viniendo a los estudios bíblicos, viniendo a los servicios, a adorar a Dios juntos con los hermanos. Esas son maneras de cómo podemos santificar nuestras vidas. Haciendo lo bueno, haciendo buenas obras que glorifican a Dios, nos estamos santificando para el Señor. Amén. Así que si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando alguien te pregunte, ando buscando la voluntad de Dios para mi vida, tú le puedes abrir la Escritura y le puedes decir, ven, te voy a enseñar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Número 1, la salvación. Número 2, que nos sacrifiquemos. Número 3, que estemos controlados por el Espíritu Santo. Número 4, que estemos satisfechos. Número 5, que seamos sumisos. Número 6, que suframos para Cristo, para Dios. Número 7, que supliquemos en oración.
Número 8, que seamos santificados diariamente en nuestra vida. Amén. Ahora, cuando hablo de que suframos, debemos entender algo, ¿ok? Suframos para Cristo. Porque, sí, porque si te metes, por ejemplo, agarras tu credit card y te metes a comprar tarjeta de crédito y te endeudas, ¿verdad? Y después no puedes pagar la deuda, dices, ay, ¿cómo sufro? No, eso es pecado. ¿Por qué? Porque tu mente no fue transformada, como dice Romanos, ¿verdad? Que debemos tener una mente transformada y saber cómo sacrificarnos para Dios, para vivir diferente para la gloria de Dios. De esa manera no glorificamos a Dios si nos endeudamos. Si andamos en chismes, si nos peleamos, si guardamos rencor y por causa de eso viene sufrimiento a nuestra vida, todo eso es pecado. Cuando la Escritura habla de sufrir, estamos hablando de sufrir por Cristo, de sufrir por el Evangelio, de sufrir porque la gente te persigue por causa de que eres cristiano, de que amas a Dios, de que vives para Cristo. Muy diferente. Amén. Así que, hermanos, esa es la respuesta entonces para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Una vez que la sabemos, entonces ahora, ¿qué va a suceder con las otras decisiones que debemos de tomar en nuestra vida? Pues va a ser más fácil tomar las decisiones, porque si sabemos cuál es la voluntad para nosotros, vamos a saber entonces tomar decisiones para nuestra vida. Ahora, ¿cómo se mira eso? Bueno, si el trabajo que te están ofreciendo te aleja de Dios, de la iglesia, esa no es voluntad de Dios. Si la amistad te aleja de Dios, esa no es amistad para ti. Si el vestido que te vas a comprar de alguna manera no glorifica a Dios, porque está muy escotado, porque está muy corto, entonces, ¿qué dices tú? Esa no es voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo comienzas a pensar en conforme qué es lo que glorifica a Dios. Cómo mi mente ha sido transformada de tal manera que yo hago la voluntad de Dios. Cómo yo sufro para Dios. Cómo yo soy sumiso a la voluntad de Dios. Porque muchas veces vamos a tener que decir no a cosas a pesar de que en nuestro corazón, en nuestra carne lo queremos. Pero si no nos conviene, si sabemos que esa no es la voluntad de Dios, decimos no al Señor. Así que la clave es todo aquello que te aleja de Dios y no glorifica a Dios, entonces tú sabes que no es de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos que tú nos permitas, Señor hermoso, vivirla y poderla también compartir con otros para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.